Y hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado si existieron seres entre el cielo y la tierra? Criaturas tan poderosas como para desafiar el orden divino pero lo suficientemente débiles para caer en desgracia. Los ángeles caídos han fascinado a la humanidad durante milenios, apareciendo en textos antiguos, obras de arte y en nuestra cultura popular. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ellos? ¿Son simples metáforas o existieron de verdad? Acompáñame en este viaje mientras exploramos uno de los misterios más intrigantes de la historia espiritual. Los ángeles caídos representan una narrativa fascinante que trasciende culturas y épocas. Imagina por un momento seres celestiales, creados en perfección, que por alguna razón decidieron abandonar su lugar privilegiado. Es como si un astronauta decidiera voluntariamente salir de su nave espacial sin traje protector, una decisión que parece incomprensible desde nuestra perspectiva humana. Pero para entender realmente este fenómeno, debemos remontarnos a los textos antiguos donde se origina este concepto. La referencia más conocida sobre los ángeles caídos proviene de la tradición judeocristiana. En el libro del Génesis, aunque no se menciona explícitamente a los ángeles caídos, encontramos una misteriosa referencia en Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, donde se habla de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. Estos pasajes han sido interpretados por muchos estudiosos como una referencia a seres angelicales que abandonaron su posición celestial por deseos terrenales. Es como si guardias de un palacio real decidieran abandonar sus puestos para vivir entre los aldeanos, atraídos por sus costumbres y formas de vida. Pero la referencia más explícita y dramática la encontramos en Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, donde leemos: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo». Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado como la caída de Lucifer, aunque originalmente se refería al rey de Babilonia. Es fascinante cómo un texto sobre un gobernante terrenal se transformó en la narrativa del ángel más hermoso que se rebeló contra Dios. Piensa en ello como una obra literaria que comienza describiendo a un villano ficticio, pero que con el tiempo los lectores comienzan a identificar con una persona real. La interpretación evoluciona y adquiere vida propia. Otro texto fundamental es Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19, donde se describe a un querubín protector que fue expulsado por su orgullo y violencia. Aunque el texto se dirige al rey de Tiro, muchos teólogos han visto en él otra referencia a la caída de Lucifer. El lenguaje es poético y evocador. «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Es como contemplar un diamante perfecto que desarrolla una grieta interna, algo que desde fuera parece imposible pero que ocurre desde su mismo centro. En el Nuevo Testamento, encontramos referencias más directas. En Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús mismo dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta breve pero poderosa imagen nos presenta la caída como algo rápido, dramático y luminoso. Imagina la escena: un relámpago que desciende desde las alturas, brillante pero efímero, poderoso pero destinado a extinguirse al tocar tierra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, menciona: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio». Y Judas, versículo 6, complementa: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Estos textos bíblicos han moldeado nuestra comprensión de los ángeles caídos, pero la historia no se limita a la tradición judeocristiana. En muchas culturas antiguas encontramos narrativas similares. Por ejemplo, en la mitología sumeria, los Anunnaki eran deidades que descendieron a la tierra, interactuando con los humanos y enseñándoles diversas artes y ciencias. Es como si profesores universitarios decidieran mudarse a una aldea remota para compartir su conocimiento con personas que apenas han desarrollado la escritura. En la mitología griega, los titanes fueron derrotados por los dioses olímpicos y enviados al Tártaro, un abismo profundo usado como mazmorra de sufrimiento. Prometeo, quien robó el fuego para dárselo a los humanos, fue encadenado a una roca como castigo. Estas narrativas paralelas sugieren un patrón recurrente en la psique humana,
la caída desde la gracia por transgredir límites establecidos. Pero quizás uno de los textos más influyentes sobre los ángeles caídos fuera de la Biblia es el libro de Enoc. Aunque no es considerado canónico por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías, excepto por la Iglesia Ortodoxa etíope, este texto antiguo elabora extensamente sobre la caída angelical. Según Enoc, un grupo de ángeles liderados por Semiasa y Azazel descendieron al monte Hermón, donde juraron contaminar la tierra uniéndose con mujeres humanas. El libro de Enoc, capítulo 7, describe cómo estos vigilantes enseñaron a los humanos metalurgia, cosmética, hechicería, astrología y otras artes prohibidas. Sus hijos, los Nefilim, fueron descritos como gigantes que consumían enormes cantidades de recursos y eventualmente comenzaron a devorar a los humanos cuando la comida escaseó. Imagina a visitantes extraterrestres que comparten tecnología avanzada con civilizaciones primitivas, alterando completamente el curso natural de su desarrollo y provocando un desequilibrio catastrófico. Es fascinante ver cómo estas antiguas narrativas resuenan con temores modernos sobre la intervención tecnológica descontrolada o la manipulación genética. Los ángeles caídos representan, en cierto modo, el temor a un conocimiento que no estamos preparados para manejar correctamente. Pero, ¿qué hay detrás de estas historias? ¿Por qué la idea de seres celestiales caídos ha perdurado durante tanto tiempo en nuestra imaginación colectiva? Desde una perspectiva psicológica, los ángeles caídos representan aspectos universales de la experiencia humana. Son el arquetipo de la ambición desmedida, el orgullo que precede a la caída. Todos conocemos personas que escalaron posiciones rápidamente en sus carreras para luego perderlo todo por una mala decisión. El ejecutivo que falsifica informes financieros, el político que abusa de su poder, el líder religioso que traiciona sus propios valores, todos ellos representan versiones modernas de esta antigua narrativa. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, sugirió que figuras como Lucifer representan la sombra en nuestro inconsciente colectivo, aquellas partes rechazadas de nosotros mismos que tememos reconocer. No es casualidad que en muchas representaciones artísticas, Lucifer sea hermoso, inteligente y carismático. Representa nuestros propios deseos reprimidos y ambiciones ocultas. Desde una perspectiva sociológica, las historias de ángeles caídos sirven como poderosos mecanismos de control social. Advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia y la arrogancia, estas narrativas refuerzan jerarquías establecidas y límites morales. Piensa en cómo los padres usan cuentos con moralejas para enseñar a sus hijos sobre comportamientos adecuados. A escala cultural, las historias de ángeles caídos cumplen una función similar pero a nivel cósmico. En la literatura y el arte, los ángeles caídos han sido figuras recurrentes y fascinantes. John Milton, en su obra maestra El paraíso perdido, presenta a Lucifer como un personaje trágico y complejo cuya famosa frase "mejor reinar en el infierno que servir en el cielo" captura perfectamente su psicología rebelde. Es como el empleado brillante que prefiere iniciar su propia empresa arriesgada antes que seguir trabajando bajo las órdenes de otros, incluso si eso significa mayores dificultades. William Blake, poeta y artista inglés, representó a Lucifer con una sorprendente belleza y dignidad, sugiriendo una visión más matizada que la simple condena moral. En su visión, la energía y la pasión de Lucifer representaban aspectos necesarios del espíritu humano. Es como reconocer que la misma determinación y ambición que puede llevarnos a la ruina también puede inspirar grandes logros cuando se canaliza adecuadamente. En el arte medieval y renacentista, encontramos innumerables representaciones de la caída angelical. La imagen de Miguel Arcángel derrotando a Lucifer aparece en catedrales y manuscritos ilustrados por toda Europa. La transición física desde la belleza angelical hacia formas demoníacas se convirtió en un poderoso símbolo visual de la corrupción espiritual. Piensa en cómo las fotografías de celebridades muestran su declive físico cuando caen en adicciones. Es una narrativa visual que comunica poderosamente las consecuencias de sus decisiones. En la cultura popular contemporánea, los ángeles caídos continúan fascinándonos. Series como Lucifer o Supernatural exploran el concepto desde perspectivas modernas, a menudo humanizando a estos personajes y presentando su caída como resultado de elecciones moralmente ambiguas. Películas como Constantine o La Profecía reinventan estas antiguas narrativas para audiencias actuales. Videojuegos como la serie Diablo o Darksiders incorporan extensivamente la mitología de los ángeles caídos en sus universos ficticios. Esta persistencia cultural sugiere que,
más allá de cualquier creencia religiosa específica, la figura del ángel caído responde a algo profundo en nuestra psique colectiva. Representa la dualidad inherente a la condición humana, nuestra capacidad para la grandeza y nuestra vulnerabilidad a la corrupción. Pero volviendo a una perspectiva más teológica y filosófica, la pregunta fundamental sobre los ángeles caídos es, ¿por qué cayeron? Las respuestas varían según las tradiciones. En la interpretación tradicional cristiana, el pecado de Lucifer fue el orgullo. Según esta visión, Lucifer era el más hermoso y poderoso de los ángeles, pero deseaba ser igual a Dios. Su afirmación seré semejante al Altísimo representa la esencia misma de la rebelión espiritual. Es como el estudiante más brillante que, en lugar de usar sus talentos para contribuir, desarrolla un complejo de superioridad que lo lleva a despreciar a sus maestros y compañeros. Otras interpretaciones sugieren que la caída se debió a la envidia. Cuando Dios creó a los humanos y ordenó a los ángeles honrarlos, Lucifer se negó, considerando indigno que un ser espiritual se inclinara ante criaturas de carne y hueso. Imagina a un científico brillante que se niega a compartir sus descubrimientos porque considera que el público general no es lo suficientemente inteligente para apreciarlos, una forma de elitismo intelectual que eventualmente lo aísla. En algunas tradiciones gnósticas y esotéricas, la caída de los ángeles se interpreta de manera radicalmente diferente, no como una rebelión pecaminosa sino como un sacrificio consciente. Según estas visiones, ciertos ángeles eligieron caer para traer conocimiento y conciencia a la humanidad, similar al mito de Prometeo. Es como el profesor universitario que renuncia a su prestigiosa posición para enseñar en zonas desfavorecidas, sacrificando estatus por un propósito mayor. El Zohar, texto principal de la cábala judía, presenta una interpretación particularmente interesante. Según esta tradición mística, la caída no fue tanto un evento histórico como un proceso cósmico necesario. La rotura de los vasos, Sevirat HaKelim, describe cómo la luz divina era demasiado intensa para los recipientes creados para contenerla, provocando una fragmentación que dispersó chispas divinas por toda la creación. Esta visión sugiere que la imperfección es una parte inherente del proceso creativo. Es como un Big Bang espiritual, una explosión necesaria para que la diversidad y complejidad pudieran manifestarse. Los sufíes, místicos islámicos, tienen una interpretación similar. El poeta Rumi sugiere que Iblis, Lucifer, fue en realidad el más devoto adorador de Dios, pues cuando se le ordenó inclinarse ante Adán, se negó porque no adoraría a nadie excepto a Dios mismo. Su castigo fue consecuencia de una devoción extrema y mal dirigida. Es como el fan tan obsesionado con su ídolo que termina alejándose de los valores que ese mismo ídolo representa. Estas diversas interpretaciones nos muestran que la figura del ángel caído es mucho más rica y compleja de lo que podríamos suponer inicialmente. No es simplemente un villano cósmico, sino un símbolo multifacético que refleja nuestras propias luchas internas con la autoridad, la ambición, el conocimiento prohibido y la búsqueda de libertad. En nuestra vida cotidiana, todos experimentamos pequeñas caídas, momentos donde nuestro orgullo nos ciega, donde la ambición nos desvía, donde el deseo de poder o reconocimiento nos lleva a comprometer valores importantes. Pero también experimentamos momentos de redención, donde aprendemos de nuestros errores y encontramos caminos de regreso hacia nuestros mejores valores. Quizás lo más fascinante de la narrativa de los ángeles caídos es la cuestión de la redención. ¿Puede un ángel caído ser redimido? Las respuestas teológicas varían dramáticamente. En la visión tradicional cristiana, los ángeles caídos están eternamente condenados, sin posibilidad de salvación. A diferencia de los humanos, se considera que tomaron su decisión con pleno conocimiento y comprensión, sin las limitaciones de la condición humana. Sin embargo, en algunas tradiciones esotéricas y en interpretaciones literarias modernas, se contempla la posibilidad de redención incluso para Lucifer. El poeta inglés William Blake sugirió que el bien y el mal son fuerzas complementarias en un proceso dialéctico que eventualmente conduciría a una síntesis superior. El teólogo ruso Sergei Bulgakov propuso la controvertida teoría de la apocatástasis, la eventual reconciliación y salvación universal de toda la creación, incluidos los ángeles caídos. Estas visiones más esperanzadoras resuenan con nuestra intuición humana de que ninguna caída debería ser definitiva, que siempre debería existir un camino de regreso. Es como el familiar que, tras años de separación por un conflicto, finalmente encuentra el camino para reconciliarse con sus seres queridos. Las historias de ángeles caídos también nos invitan a reflexionar sobre el propósito del sufrimiento y las dificultades en nuestras vidas. ¿Son nuestras propias caídas simplemente castigos, o representan oportunidades para el crecimiento y la transformación? Si incluso seres celestiales pueden tropezar, ¿no deberíamos ser más comprensivos con nuestras propias fallas y las de otros? En un nivel más profundo,
Los ángeles caídos plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral. Si fueron creados perfectos, ¿cómo pudieron elegir el mal? Esta paradoja, conocida como el problema del primer pecado, ha intrigado a teólogos y filósofos durante siglos. San Agustín sugirió que la voluntad misma puede volverse defectuosa sin una causa externa, un misterio que trasciende la explicación racional. Es como intentar explicar por qué alguien criado en un hogar amoroso y con todas las ventajas posibles elige un camino destructivo. A veces, las decisiones humanas desafían nuestros marcos explicativos. Y aquí llegamos al final de nuestro recorrido por los secretos de los ángeles caídos. Hemos explorado sus orígenes en textos antiguos, su evolución a través de diversas tradiciones religiosas, su impacto en el arte y la cultura, y las profundas preguntas filosóficas y existenciales que plantean. Si algo podemos concluir con certeza, es que estas enigmáticas figuras continúan ejerciendo una poderosa fascinación sobre nosotros precisamente porque reflejan aspectos universales de la experiencia humana. En sus historias de grandeza, caída y posible redención, encontramos ecos de nuestras propias luchas y esperanzas. Quiero agradecerte sinceramente por acompañarme en este viaje de exploración. Si has disfrutado de este contenido y quieres seguir descubriendo más misterios del mundo, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con amigos que puedan estar interesados en estos temas fascinantes. Tu apoyo hace posible que podamos seguir creando contenido como este. ¿Qué otros misterios te gustarían que exploráramos en futuros videos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.